Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda capacitación del día de nuestra segunda jornada de talleres para aprender a crecer en el Club de Leones Universitario Valle de Comayagua a través del programa Lion Edu. Gracias a todos por estar aquí presentes, motivándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram. Invitarlos a participar de nuestro giveaway que lo vamos a desarrollar el próximo fin de semana para que puedan ustedes ser partícipes de esta bonita actividad. Gracias a todos ustedes hemos podido desarrollar también cada uno de los talleres que ya llevamos sobre 3, 4 meses, ¿verdad? Completamente gratuitos. En esta ocasión tengo el honor de poder presentar nuevamente a nuestra queridísima compañera Génesis Martínez. Ella es licenciada en Administración de Empresas, también es socia de nuestro Club de Leones Universitario Valle de Comayagua, labora activamente en Nueva Acrópolis, Comayagua, también ha tenido bastante eh, experiencia en la parte de ventas dentro de su experiencia laboral y también ha tenido experiencias en la parte psicológica, filosófica, entre otros. Una gran mujer, una gran profesional que en esta tarde nos va a hablar de un tema bastante interesante, lo que es la parte de ventas, pero con el tema vender, cómo hacerlo bien. Bien, compañera Génesis, este espacio es completamente suyo. Bienvenido. Mm. Hola, buenas noches. Bueno, como ya mencionaba Ángel, mi nombre es Génesis Martínez. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y ya llevo más de 5 años de experiencia en el área de ventas. Bueno, les comento que soy un poco agripada, entonces por momentos voy a hablar un poco despacio. Y bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, entonces al finalizar el taller. Entonces vamos a empezar. Bueno, el taller del día de hoy se llama Vender, cómo hacerlo bien. La intención de ese taller en sí es reconocer cuál es ese impacto positivo, la importancia que tiene saber vender, más que todo en el ámbito profesional, pero saber vender impacta bastante también en la vida personal. Y bueno, nosotros podemos ser vendedores de años o también hay personas que vienen iniciando en ese rubro de ventas y nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos vender más o cómo podemos hacerlo bien para vender más? ¿Y qué necesito saber para hacerlo bien? Entonces, en el trayecto de esta capacitación, nosotros vamos a aprender todas aquellas habilidades que se requieren para hacerlo bien, para vender de la mejor forma. Porque la intención de las ventas, lo que se busca es tener un cierre de ventas exitoso. Entonces, también vamos a ver lo que es cuál es el proceso de ventas, que este proceso de ventas puede ser aplicado a cualquier rubro del área de ventas, ya sea si una persona se dedica ya a agente de bienes y raíces, o es una persona que vende electrodomésticos, vende tecnología, vende ropa, vende zapatos. Entonces, este proceso de ventas aplica para todos estos rubros y aparte de eso, ¿qué habilidades se requieren entonces en ese proceso? Compañera, está Ajá, proyectando. sí, estoy proyectando. Es que no se ve aquí, no sé si le dio la opción. Voy a ver.
¿Se logra ver, Ángel? Sí, hoy sí. Hoy. Qué extraño. Yo pensé que ya estaba proyectando desde el inicio. Permítame. Se logra ver, ¿verdad? Aquí. Sí, Ok. Bueno, les estaba mencionando que el taller se va a tratar, pues, de eso, el cómo vender bien. Y vamos a ir viendo en el trayecto de la capacitación un proceso, cuál es el proceso de ventas y las habilidades que tenemos que aprenderlas o desarrollar precisamente a hacer un cierre exitoso de ventas. Vamos a empezar primero definiendo qué son las ventas, y las ventas describen las actividades y operaciones que conducen a un intercambio de bienes o servicios por dinero. Con muchos productos, servicios y consumidores, una venta exitosa requiere de imaginación, curiosidad y creatividad. Los vendedores y las vendedoras eficaces saben que su trabajo tiene menos que ver con el dinero y más con la conexión humana. Bueno, nosotros sabemos que el ser vendedores, la verdad que sí, la parte del dinero es importante, no hay que negarlo. Porque cuando uno es vendedor, uno tiene que cumplir con un esquema, hay un esquema de comisión, hay que cumplir con una meta. Y uno también pone, como vendedor, uno pone énfasis en el dinero porque también hay objetivos personales que uno busca, y si uno comisiona más, entonces gana más. Pero como el tema que vamos a tratar es meramente cómo hacerlo bien, la intención no solamente es llegar a quiero hacer un cierre exitoso, pero realmente cuando se quiere aprender a ser buen vendedor, el buen vendedor sabe de que no se va a enfocar tanto en el dinero, que sí es parte importante, pero también se va a enfocar en la conexión humana. Es decir, en crear una relación a largo plazo con el cliente. Y en ese caso, como las ventas no solamente se trata de dinero, sino de construir relaciones duraderas, lo que se puede hacer para crear esas relaciones duraderas, lo primero es conocer al cliente potencial. Cuando uno aborda al cliente, uno tiene que conectar y comenzar a escuchar cuáles son las necesidades del cliente. Y mediante esa escucha activa, entonces uno puede también irse desenvolviendo, ir mostrándole cuáles son las soluciones. Ángel, ¿se ve la presentación? sí, Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, les mencionaba referente a cómo crear esa conexión duradera con el cliente, y era referente a conocer al cliente potencial. Uno lo aborda, escucha las necesidades, y aparte de, o sea, de escuchar las necesidades y de resolverle, si se es posible, también platicar con el cliente cosas más, cosas, por decirlo así, un poco más extendidas para conocer hasta gustos del cliente. Y eso no sé si a ustedes les ha pasado bastante, que cuando ustedes conectan con el cliente comienza a contarle que cómo se llama el perrito, que cómo se llama el gatito, que dónde vive. Entonces, el vendedor, el buen vendedor, trata también de conocer a su cliente más allá de algo que tenga que ver solamente con resolverle la necesidad meramente del producto o el servicio que se está ofreciendo. Otra cosa también es comprender lo que se está vendiendo, y esa es parte fundamental, porque para generar confianza y que la conexión sea más duradera con el cliente es saber qué es lo que estoy vendiendo. Y esa es la parte técnica, es decir, que si yo estoy vendiendo un celular, yo tengo que saber todas las características de ese celular y cómo le puede beneficiar o cómo va a cubrir la necesidad del cliente. Cuando el cliente se lleva ese aparatito a su casa y cumple con todas las necesidades que él expuso al vendedor,
Entonces, ¿qué pasa? Crea esa confianza y esa conexión que lo recomienda o dice, bueno, qué excelente vendedor, en mi próxima venta, en mi próxima compra, voy a buscarlo. Entonces, ¿qué se va creando? O esa conexión, ¿verdad? Esa conexión duradera que los buenos vendedores siempre buscan. Y saben que yo he observado algo, porque yo visito varios socios comerciales y conozco muchos vendedores y he observado en la forma en cómo los vendedores atienden. Y es precisamente eso, un vendedor, o sea, que sabe todas las características de un producto, entonces sabe sacar mejor el provecho o hacer una propuesta mayor de valor al cliente. Y es interesante ver que eso genera bastante confianza. Entonces, siempre recordar que para ser buen vendedor, uno se tiene que conocer al cliente potencial un poco más a profundo y comprender lo que se está vendiendo. Otra cosa importante es lo que ya les mencionaba, es vender una solución, no meramente vender un producto o servicio. Siempre cuando se está ofreciendo el producto, es importante que sí, saber las características, pero saber cuáles son los beneficios que proporcionan esas características. Vaya, si usted está vendiendo una cafetera, digamos, y la cafetera tiene, digamos, tal capacidad, entonces, ¿cómo lo puede producir usted en beneficio? Dice, bueno, la cafetera tiene 12 onzas de tazas, entonces usted lo refleja en beneficio. No, mire que puede hacer café para toda su familia, entonces de esa forma se puede ofrecer como ese valor agregado, o sea, vender una solución. Y ahora pasaremos a cuál es la importancia de saber vender, ya que es directamente el impacto de el saber vender, tanto más que todo aquí en el ámbito profesional, pero como les mencionaba también hay saber vender tiene un impacto bastante personal. El número uno es la generación de oportunidades, y es que cuando usted es buen vendedor y usted tiene ideas a vender, un producto a vender, entonces es más fácil de que usted pueda tener oportunidades tanto para hacer cierre de ventas o si está ofreciendo un servicio, una persona también o está buscando, digamos, en ese caso, personas que puedan impulsar su negocio. O es un emprendedor o desea emprender, pero necesita a alguien que inyecte capital. Y si usted sabe vender bien su idea, entonces va a generar oportunidades. Igualmente, en un proceso normal de ventas, se generan oportunidades en el caso de cierre de ventas. La otra es sobre el desarrollo personal. En el caso del desarrollo personal, las habilidades de ventas son muy bien valoradas en el ámbito laboral. Es decir, que si usted es un buen vendedor, usted va a saber vender cualquier cosa y en cualquier lugar. Entonces, cuando alguien destaca bastante y se nota que sabe vender, son personas que pueden ser consideradas hasta para roles de liderazgo o también roles gerenciales, porque a las empresas les interesa tener a un líder en el cual pueda motivar y aparte de eso, tenga todo el conocimiento completo sobre lo relacionado a ventas y sobre KPIs, cómo motivar al vendedor. Entonces, la importancia de saber vender es porque meramente desarrolla esa parte profesional. Usted puede ser considerado para otros puestos. Otra cosa es la mejora de la comunicación y creo que nos ha pasado a todos que cuando al inicio pasa bastante cuando la persona es introvertida, y lo digo por mi persona. Cuando comencé en el área de ventas, les comento que es súper tímida. Y uno cuando ya se va metiendo en el tema y va teniendo más experiencia en este rubro de ventas, uno aprende a comunicarse y uno aprende, número uno, a esa escucha activa.
a escuchar atentamente y no solo escuchar por escuchar, sino que escuchar para comprender al cliente. Entonces, en ese proceso de cuando uno está atendiendo al cliente, uno empieza también a que aparte de escuchar activamente, uno comienza a tener esa facilidad de resolverle más al cliente y pierde también ese miedo a hablar y a escuchar y también a darle la propuesta al cliente. No sé si a varios les ha pasado, porque en mi caso me pasó y me ayudó bastante ahora a poderme comunicar mucho mejor con el cliente. Otra cosa también es la confianza en uno mismo, lo que les mencionaba. O sea, esto de ventas lo que hace es que uno pierda el miedo, de que la gente, ese miedo de que cualquier persona lo tiene, pero a medida que se va desarrollando esa habilidad de ventas, uno la pierde y es el miedo a que le digan que no. O sea, uno ofrece y uno ya después no le importa si el cliente dijo, porque hay clientes que a uno le dicen que no en definitiva porque no le interesa el producto o servicio que uno esté ofreciendo, pero uno ya no tiene ese miedo, pues uno igual se avienta para ver qué es lo que sale. Entonces, eso es otra cosa, esa cosa importante, es la confianza en uno mismo que uno desarrolla en ese proceso de venta. Otra cosa es el crecimiento personal. Y es que saber vender en el crecimiento personal nos ayuda, por ejemplo, a negociar mejores acuerdos, cosas que nos benefician o defender nuestros intereses. La otra es sobre el éxito en el emprendimiento y esto pasa cuando uno quiere emprender un negocio, uno se da cuenta de que uno necesita saber muchísimo de ventas y estar al día con todo lo que está relacionado a prospectar clientes, cuáles son las plataformas que se están utilizando para prospectar clientes, que eso forma parte también del ciclo de ventas. ¿Cómo voy a tener yo un contacto con el cliente? ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar? Los canales, las redes sociales. ¿Cómo va a ser mi forma de vender? ¿Qué producto voy a ofrecer? ¿Qué debo saber sobre el producto? ¿Qué ventajas le voy a dar al cliente? ¿A qué mercado me voy a dedicar? Entonces, todo eso está relacionado a venta. Entonces, el saber vender también tiene un impacto bastante significativo en eso, en el éxito, en el emprendimiento. Entre más sabemos vender, entonces mayores oportunidades vamos a tener de crecer en ese área de ventas que tanto uno busca la conexión como el dinero, que es bastante importante porque por medio del dinero, también como les mencionaba, nosotros tenemos objetivos personales que queremos cumplir y el medio el dinero es un medio para lograr esos objetivos personales. Ahora vamos a ver ya un poquito más a profundidad lo que es el ciclo de ventas. Y lo primero es sobre el tema de prospección. Esa es la primera fase, por decirlo así, del ciclo de ventas. Y en la prospección es cuando se buscan esos clientes potenciales que pueden comprar nuestro producto o servicio. Luego de buscar esos clientes o hacer la prospección, pasamos a lo que es el primer contacto y la calificación del prospecto. Cuando hablamos de primer contacto, algunos libros hablan referente al abordaje, que creo que muchos lo conocemos más por abordaje, que el abordaje es el primer contacto, ya sea por un mensajito, ya sea en persona. Y ese primer contacto es cuando nosotros miramos que aquí tenemos la oportunidad para entrarle al cliente y comenzar a presentar, saludarnos e iniciar lo que es ya la relación con el cliente. Luego de ese primer contacto, nosotros pasamos a lo que es nutrir al prospecto, que en otros libros nutrir al prospecto se refiere a lo que es a la indagación de meramente las necesidades que tiene ya el cliente. Entonces pasamos de un abordaje a la indagación. Entonces comenzamos a nutrir al cliente, a hacer las consultas, esas consultas de investigación de qué es lo que necesita, qué problemas está teniendo. Y después
de hacer esas preguntas de indagación pasamos a lo que es brindar una solución. ¿Qué producto tengo yo que puede cubrir esa necesidad que el cliente anda buscando? Y también igual brindar solución se traduce en otros libros como hacer esa propuesta de valor. ¿Qué le estoy ofreciendo al cliente de beneficio en comparación a otra empresa que vende el mismo producto que yo estoy vendiendo? ¿O cómo puede resolver esa necesidad de mejor forma o con mayor optimización, resolver la necesidad? Entonces vamos a llamarlo así: abordaje, indagación, resolución como propuesta de valor. Luego está lo que son superar las objeciones. Y nos ha pasado de que las objeciones son esas dudas que tiene el cliente. Y sí nos ha pasado todo que cuando estamos abordando un cliente, después de nosotros hacer nuestra propuesta de valor, buscando hacer ese cierre, el cliente se queda en un momento así como silencioso y tiene dudas porque meramente no le convence el producto o servicio. Entonces aquí es cuando uno se prepara también a hacer una retroalimentación de la propuesta de valor y tratar de resolver todas las necesidades, tratar de resolver todas las dudas que el cliente tiene. Y luego pues se procede a lo que es un cierre de ventas. Después del cierre de ventas es importante darle un seguimiento al cliente. Si le vendió a usted un producto, entonces escribirle cómo le fue con su producto, qué tal instalación, porque eso también refuerza lo que es la conexión con el cliente o crear, porque en sí, lo que les mencionaba, un buen vendedor no busca solamente una transacción exitosa, sino que la conexión. Entonces se da por medio también del seguimiento. Entonces ahora, en este ciclo de ventas, para poder vender bien, tenemos que aplicar ciertas habilidades. ¿Y qué habilidades son las que tenemos que desarrollar todos si queremos ser buenos vendedores? Y la primera son habilidades duras. Las habilidades duras son las habilidades técnicas que se aprenden en los entrenamientos de venta. Es decir, que cuando usted lo contrata, a uno, ¿qué pasa? Lo comienza a capacitar sobre el producto que va a vender, porque uno entra nulo. Y por medio de esos entrenamientos que pueden ser, bueno, son meramente las habilidades duras, son todo el entrenamiento técnico que se va a tener sobre el servicio. Por ejemplo, si es alguien que se está dedicando a bienes y raíces, es todo el proceso catastral que tiene que llevar, o al cliente cuál es el plan de pagos, la tasa y todo lo que se le va a ofrecer al cliente, cuáles son los beneficios. Eso forma parte también de habilidades duras. O en este caso, bueno, se resume habilidades duras a eso, meramente a las características del producto y el conocimiento tanto técnico como de industria. Pero ahorita le vamos a dar meramente importancia a las habilidades blandas, que son las que dan ese plus en el área de ventas. Y las habilidades blandas son las habilidades que utilizas para tener una interacción con otras personas, desde la manera de hablar y el cómo te comportas frente a la persona. Y vamos a comenzar primero con la escucha activa. En la escucha activa se comprende cuáles son las necesidades del cliente potencial y por medio de la escucha activa pues se le demuestra respeto al cliente sobre lo que tiene que decir. Es más probable que las personas confíen más cuando se sienten escuchadas. Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando uno está atendiendo al cliente porque uno tiene que estar escuchando activamente, es que una vez que uno ya escuchó al cliente, entonces se puede parafrasear. Y esto, bueno, en mi caso me ha servido bastante, que cuando el cliente ya me comentó lo que realmente anda buscando, entonces yo hago esa retroalimentación. Bueno, usted busca esto, esto y esto, entonces yo le puedo ofrecer esto.
¿Y qué pasa? Cuando uno hace esa retroalimentación, entonces el cliente sabe de que uno lo ha escuchado atentamente, entonces el cliente se siente tanto respetado como también valorado. Y sí, también siente como de que, pucha, el vendedor no es solo vendedor, sino que también es alguien que me quiere ayudar a resolver esta situación. Y otra cosa que sirve, aparte de parafrasear, es el hecho de también mezclar, no solamente, como les digo, no solamente el hablar, sino que también eso que hacemos conscientemente con nuestros gestos. O cuando asentamos la cabeza porque estamos expresándonos y nosotros movemos la cabeza como de que mostrándole al cliente de que sí estamos atentos. Entonces sirve bastante para reforzar esa escucha activa, de que el cliente se sienta de que le estamos escuchando. O que mencionemos palabras como está bien, ya veo, claro, le entiendo. El cliente pues se va a sentir, como les mencionaba, se va a sentir más estimado, de que queremos ayudarle a resolver la situación. Y meramente la escucha activa, ¿por qué es importante? Lo primero es que la escucha activa cambia las experiencias negativas anteriores que el cliente haya tenido. Entonces, el cliente que se siente comprometido, sentirse comprendido puede contribuir a gran medida a calmar a un cliente que está molesto o confundido. También la escucha activa centra la atención. Al poner toda la atención a quien habla, te enfocas en la persona que más importa, en este caso es el cliente. También la escucha activa promueve lo que es la empatía. Cuando se empatiza con alguien, se deja de lado las suposiciones y te imaginas en una situación entendiendo la experiencia como si fuera tuya. Entonces, eso es importante cuando se escucha activamente, siempre mostrar empatía con el cliente. Y eso, pues a lo largo, como lo venimos mencionando, crea lo que es esa conexión a largo plazo con el cliente. También con la escucha activa, nosotros podemos también tener lastimosamente limitaciones. Y una de ellas puede ser lo que es el tiempo. A veces no disponemos tanto tiempo para estar escuchando al cliente. Entonces tratamos de hacer lo más rápido posible la venta. Otra cosa puede ser en el tema del entorno, cuando hay mucho ruido, eso puede evitar también lo que es la escucha activa. Lastimosamente, pues tenemos en dados casos enfrentar con esa situación, porque creo que muchos también trabajamos en áreas donde hay demasiado ruido. Y aquí es cuando uno tiene que tratar de estar completamente enfocado y concentrado escuchando al cliente. Porque si uno se distrae fácilmente, entonces no va a poder meramente crear esa conexión con el cliente. O sea, la venta va a pasar, si se hace el cierre de ventas, bueno, listo, se hizo la transacción fue exitosa, pero no se creó la conexión, entonces no estamos siendo meramente buenos vendedores. Otra cosa aparte de la escucha activa es la segunda habilidad blanda, que es considerar la comunicación no verbal. Y esta es bastante importante porque inconscientemente nosotros también, por medio de la comunicación no verbal, por medio de nuestros gestos corporales, como también gestos del rostro, nosotros podemos también comunicar. Y es que, bueno, según la investigación de un libro que se llama Mensajes silenciosos de Albert, se dice que el 55% de la comunicación es no verbal, lo que significa que el lenguaje corporal dice más que las palabras. Otro 38% de la comunicación se reduce al tono de la voz, lo que deja un delgado 7% para la esencia de las palabras mismas. Entonces ustedes vean, si el 55% de las veces que nos comunicamos pertenece más al lenguaje
corporal. Entonces, ¿qué importancia tenemos que dar meramente a cómo nosotros nos expresamos o qué movimientos hacemos con nuestro cuerpo? Porque, vaya, podemos estar hablando con un cliente, pero nuestra postura no es adecuada, digamos que abordamos al cliente y el cliente nos ve como sin ganas, como que estoy encorvada, tengo las manos sueltas, me estoy expresando con un tono de voz como aburrido, como que no le quiero entender. Entonces, ¿qué conexión voy a hacer con el cliente? ¿O qué cierre de ventas no va a pasar un cierre de ventas? Porque esto de ventas es todo yo siempre he dicho que las ventas están muy relacionadas también al tema de emociones y cuando uno aborda al cliente, entonces uno desde primera instancia abordarlo con toda la actitud positiva porque el cliente en ese momento está feliz y eso es lo que busca uno, bueno, que se lleve el producto ya. Entonces, cuando se ve un lenguaje, cuando se ve un lenguaje corporal así como sin ganas, entonces, ¿qué es lo que vamos a expresarle al cliente? Que no queremos atenderle, que no queremos ayudarle. Entonces, vean la importancia meramente de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el uso de gestos, como le mencionaba, el tono de voz, expresiones, postura corporal, y con este enviamos un mensaje. Ahora, ¿qué retos nosotros presentamos en la comunicación no verbal? La primera, ¿tienen alguna consulta? Hola. Sí se te escucha, solo era un micrófono abierto. Ah, se abrió. Ok, creí que tenían alguna consulta. Bueno, siempre hablando sobre la comunicación no verbal, y bueno, eso son recomendaciones meramente. Lo que les mencionaba, lo primero cuando uno hace contacto con el cliente es tener una postura correcta, se puede hacer uso, estar consciente del uso del movimiento de las manos, del tono de voz que estamos utilizando. También el contacto visual que hacemos con el cliente, porque algo que he descubierto es que al cliente le gusta que le estén viendo a los ojos. Y porque por medio de uno también mirar fijamente no de una forma despectiva, sino de una forma como de seguridad, le refleja entonces, le muestra al cliente de que nosotros sabemos lo que le estamos vendiendo y eso genera confianza. Y ya puede ser, a veces nos pasa que a veces no podemos saber completamente las características de algo, pero si lo estamos diciendo con la mayor firmeza, el cliente cree. Entonces, eso es una de las primeras cosas que es estar consciente de qué tono estoy utilizando, de cuál es mi postura. Y otra, de cuáles son, bueno, nosotros solemos decirle cuáles ademanes, qué ademanes estoy utilizando y cómo estoy haciendo contacto visual con el cliente. Otra cosa importante en la comunicación no verbal es cómo nos vemos físicamente en el tema de presentación y vestuario. Un vendedor que siempre anda bien arreglado es un vendedor que proyecta una imagen más profesional. Entonces, el cliente se siente todavía, se siente que estoy en mejores manos y esta persona me va a resolver, esta persona eh, me va a brindar el mejor producto, el mejor servicio que tiene. Entonces, hacer siempre énfasis en eso, en cómo nos vemos, en esa presentación, cómo andamos vestidos, cómo andamos peinados, cómo andamos la higiene. Y todos esos son detalles que suman bastante a nosotros poder vender de mejor forma. Otra cosa es mantener siempre esa actitud amable, que eso es importante porque cuando nos ha pasado creo que a todos, que cuando uno llega a un lugar a comprar algo y nos atiende a alguien que se le ve una actitud soberbia, nos queremos ir o no queremos comprar porque nos sentimos enojados, nos sentimos humillados. Entonces nos vamos a la competencia. Y eso nosotros tenemos que hacerle énfasis siempre a eso, una actitud amable, una actitud positiva,
para que el cliente se pueda acercar a nosotros. ¿Y ustedes qué creen? Porque hablamos sobre un proceso o sobre un ciclo de ventas que puede ser aplicado en todos los rubros. ¿Y ustedes en qué proceso creen que es importante aplicar lo que es la comunicación no verbal? Pueden levantar la manito o bueno, pueden encender el micrófono porque no puedo observar acá. Pero ustedes, ¿en qué ciclo o proceso de venta, del proceso de ventas, creen que es importante aplicar lo que es la comunicación no verbal? Porque se acuerdan que la primera era el abordaje. La segunda hablábamos sobre el tema de la indagación. De ahí de la fase de la indagación hablábamos sobre la propuesta de valor. Entonces, ¿dónde creen que es más importante aplicar en este proceso de ventas la comunicación no verbal? Adelante, Miriam. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, Miriam tiene la manito levantada. ¿Puede abrir su Ah, micrófono? sí, ya abrí el micrófono. ¿Puede hablar, Miriam? Bueno, Ángel. Sí, aquí estamos. Sí. No, no sé si soy yo que tengo que abrir el micrófono. ¿Están desactivados? Miriam veo que levantó la manito, pero no sé. Ok. Bueno, en el caso de en qué momento, en qué fase del proceso Nazaret, ¿sí? Nazaret tiene su manito levantada. ¿Puede abrir su Sí, micrófono? Muy dígame, buenas Nazar. noches, ¿pueden escucharme? Sí, sí, la escuchamos muy bien. Muy buenas noches, un placer saludarles a ustedes y a todos los que nos acompañan. Realmente hablando un poquito sobre las habilidades blandas, me gozaba recordando ciertas cosas cuando hablamos con nuestros clientes y nos toca dar un precio. Y en ocasiones dicen, ¿y cuánto es lo menos? Claro que tenemos excelentes ofertas para ustedes. ¿Qué le parece esto y lo otro? Pero en cierta ocasión viene y llega mi tía, se presenta ahí y viene y dice, la persona pregunta, ¿y cuánto es la rebaja? Y mi tía echó unos ojos que con eso le dijo todo como que ni pidiendo rebaja todavía. No, claro que sí. Entonces, ahí es donde hablamos sobre la parte del lenguaje no verbal. Nuestras expresiones corporales, perdón, hablan muchísimo. Pueden decir más, como dicen, una tan sola mirada puede decir muchísimo sobre eso. Y en lo que usted mencionaba sobre el abordaje, la indagación y la propuesta de valor, considero que sí me gustaría que profundizar un poquito más, porque en cuanto a lo que es negocio, hace poco estoy comenzando, solo tengo 2 meses, estoy aprendiendo a trabajar con costos y muchas cosas más. Y es un poquito difícil ya cuando toca poner el precio de algo y queremos dar un precio de calidad. Claro, investigué en todos lados, a las personas les ha gustado, pero ahí donde está la propuesta de valor. Cuando le dicen, le voy a dar, necesito tantos, y por decir así, 10 pedidos y uno quieren mejorar el precio y tú ya tienes un costo exacto, entonces ahí sí necesitaría un poquito de ayuda. Por otra parte, muchísimas gracias. Me encantan esas capacitaciones y espero continuar con ustedes. Bueno, referente a lo suyo, usted habla sobre, bueno, menciona que hace poco abrió un emprendimiento y vaya, ¿cómo dar la propuesta de valor? Ahí lo primero es reconocer sobre cuál es el valor que usted está ofreciendo meramente en comparación a la competencia que ofrece justamente lo mismo. Y saben que existe algo que cuando uno va a emprender en esa fase, en esa parte del emprendimiento, uno tiene que estar consciente
cuál es el arquetipo que va a tener nuestro negocio. Y el arquetipo se refiere a meramente cómo va a expresar uno el producto o meramente a qué mercado lo va a dirigir. Porque, vaya, si usted busca clientes que meramente, vaya, su arquetipo es el lujo, porque hay productos que se venden que son de lujo, hay marcas que, vaya, Prada, Gucci, tiene el arquetipo de lujo. Entonces uno cuando emprende lo primero es analizar muchísimo eso. Bueno, ¿qué arquetipo va a tener mi negocio? Si yo quiero clientes que me compren sin ningún tipo de pesar, entonces mi arquetipo tiene que ser de lujo. Entonces, ¿en qué va a hacer énfasis usted? En que en el momento que usted comienza el emprendimiento y comienza a hacer publicaciones, el diseño de las publicaciones tiene que ir meramente con un tipo de letra que genere, que muestre lujo o las imágenes que se utilizan, no ser imágenes como uno siempre suele decir fachosas, sino imágenes que siempre reflejen lujo, porque mientras la marca mientras usted eso es su arquetipo y eso es lo que está reflejando, entonces se van a acercar clientes que no van a tener ningún tipo de pesar en darle lo que usted está pidiendo. Entonces, eso, como en su caso lo que busca meramente es dar esa propuesta de valor, lo primero es eso, analizar a qué tipo de cliente usted le está mostrando su producto. Y es más que todo, miren, eso de ventas, como les digo, es todo un mundo y es de investigar tanto, más que todo cuando uno va a emprender, porque ¿qué propuesta de valor le está dando o usted cómo se está manejando en el mercado? O sea, meramente se está ofreciendo a un cliente potencial o a un cliente que verdaderamente le puede comprar. Entonces, bueno, no sé si tiene alguna otra consulta, pero es como mi recomendación, porque a mí me pasó una vez en un emprendimiento que yo no tenía meramente en claro cuál era esa propuesta de valor que yo iba a ofrecer, y es precisamente también, o sea, no es meramente, no podía identificar qué plus podía sacarle mi producto en comparación a la competencia, porque para empezar, mi primer error es que mi tipo de producto lo estaba enfocando a un mercado que meramente no era el que yo necesitaba para vender. Entonces eso como recomendación, no sé si tiene algunas consultas, pero sí sobre eso de la propuesta de valor. Ahora, siempre hablando sobre la comunicación no verbal, nos decía la compañera que eso de rodar los ojos o todo, o sea, eso es inadecuado. Porque ¿qué pasa? El cliente no va a regresar, no lo vamos a fidelizar, que eso es lo que se busca. Entonces, en la comunicación no verbal es importante aplicarla desde el momento de abordaje, porque desde que uno se ve bien y uno tiene una buena postura, entonces ya va o sea, disponiendo al cliente a que esté con una actitud positiva y de recepción. Entonces, siempre recordar eso, que en el caso de la escucha activa es importante que en el proceso de ventas, en la parte de la indagación, siempre estar en escucha activa. Recuerden que en el proceso de ventas está lo que es abordaje, que es la primera fase, abordaje. Luego del abordaje sigue lo que es la indagación, luego la propuesta de valor, luego el manejo de objeciones y el cierre de ventas. Entonces, en habilidades blandas, número 1, siempre en la escucha activa, practicarla más que todo cuando uno está en ese proceso de indagación, conociendo las necesidades del cliente. Y la otra, en la comunicación no verbal, recordar que es importante en la parte al inicio del abordaje. Ahora vamos con otra habilidad blanda, que es la inteligencia emocional, que esta juega también un papel bastante importante cuando nosotros estamos atendiendo.
La inteligencia emocional es una forma de reconocer, comprender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. Da forma a nuestras interacciones con los demás y nuestra comprensión de nosotros mismos. Ahora, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en las ventas? Las emociones pueden influir significativamente en las decisiones de compra de un comprador. Es por eso que los vendedores que pueden leer y apelar efectivamente a las emociones de los compradores tienen una ventaja sobre aquellos que no tienen inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un vendedor no tiene inteligencia emocional, entonces se agota más rápidamente porque se frustra y se frustra porque no entiende al cliente y se da por vencido, pierde la calma, porque a veces suele pasar de que el cliente anda, no dice anda amargado, anda frustrado porque tuvo algún problema en casa. ¿Y qué solemos hacer regularmente? Es acusar. Ay, es que el cliente es un mal geniado, de que el cliente es un soberbio. Pero ¿cómo somos nosotros esas emociones? Al final, pues no importa meramente cómo anda el cliente, sino cómo nosotros, o sea, cómo hemos trabajado la inteligencia emocional. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado la inteligencia emocional, no nos tomamos las cosas tan personal. Entonces, si el cliente anda molesto, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de que nuestra emoción sea meramente de tranquilidad y eso, y creo que a muchos les ha pasado también de que cuando el cliente anda súper molesto, pero uno ya le entra así como de que amable, entonces el cliente como que ya baja la tensión. Entonces esto es importante, es una habilidad indispensable en el proceso de ventas. También, bueno, ¿cómo podemos desarrollar nosotros los vendedores la inteligencia emocional? Y lo primero es mostrar siempre empatía con el cliente. Y es que la empatía es la capacidad de ponernos en los pies del cliente. Porque si el cliente anda frustrado es porque hoy y anda buscando una solución, entonces tenemos que empatizar como que fuéramos nosotros mismos, como que fuéramos nosotros que tenemos el problema y necesitamos que alguien nos ayude o que alguien nos socorre, dice uno también, que nos pueda colaborar a resolver eso. Entonces, la empatía es la capacidad de imaginar una situación desde el punto de vista del cliente y comprender o compartir sus emociones. Luego está, para desarrollar la inteligencia emocional, es el autoconocimiento y la autorregulación. La capacidad de identificar nuestras emociones como vendedores y manejarlas apropiadamente para la situación. Lo que les mencionaba, ¿verdad? A veces nos pasa que el cliente llega súper amargado y uno también uno tiene roles en la vida y uno tiene problemas familiares porque uno cumple el rol de hijo, les pasa a los que ya son padres, cumplen rol de padre, cumplen rol de hermano, cumplen un rol de trabajador, bueno, nosotros cumplimos cientos de roles en nuestra vida y nos pasó algún problema, una situación difícil y ese problema lo llevamos al trabajo, ¿qué pasa? Pues el día frustrado, entonces no vamos a atender bien. Y, y un buen vendedor no puede mezclar la vida personal con la vida profesional, eso jamás. Entonces siempre los problemas se dejan en casa. Y tratar de gestionar, bueno, ¿qué es identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo? Estoy molesto, entonces estoy frustrado por este problema personal, pero voy a adoptar una actitud positiva y si usted irradia felicidad y actitud positiva, aunque no ande feliz, porque a veces toca hacer las del payaso, entonces eso lo que hace también es tanto porque eso es comenzar a trabajar en nosotros mismos, gestionar la emoción, entonces al momento de abordar al cliente, o sea, dejamos a un lado lo que estamos sintiendo y comenzamos a atender de mejor forma y comenzamos a desarrollar más conexiones. Entonces, eso es importante. Esto de la inteligencia emocional es clave en lo que es el proceso de venta.
Otra cosa también es la automotivación y la resiliencia, la capacidad de mantenerse motivado, de persistir y recuperarse ante el rechazo, ante los desafíos o el fracaso. Otra cosa también que cae también aquí en lo que es el tema de inteligencia emocional es sobre el tema de los miedos. Y es que, como les digo, yo siempre he dicho que las ventas están muy relacionadas a las emociones y pasa de que a veces tenemos miedo a que me rechacen, que el cliente meramente me diga que no, o a veces pasa, saben que yo observé algo una vez con una muchacha que llegó así como penosa a ofrecerme una tarjeta de crédito y la muchacha es súper nerviosa y yo creo que eso nos pasa a muchos vendedores y más cuando somos novatos, es que tenemos miedo a ese rechazo, que, o sea, nos predisponemos desde antes a que el cliente nos va a decir que no. Y entonces, cuando nosotros trabajamos eso de la inteligencia emocional sobre el tema de resiliencia, uno de vendedor pierde el miedo a que le digan que no. Entonces yo observaba en esa muchacha eso, que estaba nerviosa y ella desde antes estaba predispuesta a que yo le iba a decir que no. Entonces no tengamos miedo al rechazo cuando estamos vendiendo. De que el cliente nos diga que no, pues ni modo, allá en el mercado hay un montón de clientes que nos van a decir que sí. Entonces eso es una de las cosas que también tenemos que trabajar en esto de ventas bastante, sobre la escucha activa, sobre la comunicación no verbal y también hacer un énfasis en la inteligencia emocional, si la estamos trabajando o no. Pues si la tenemos desarrollada, entonces, bueno, si yo quiero ser buen vendedor, voy a investigar qué es la inteligencia emocional y todo lo que requiero para desarrollar la inteligencia emocional. Luego, bueno, ¿en qué pasos del ciclo de venta es fundamental la inteligencia emocional? La primera es en el abordaje. La otra es sobre la propuesta de valor. Es súper importante la inteligencia emocional porque aquí es cuando les digo, es no tener el miedo a ofrecer nuestro producto. Pues no pasa nada si no nos dicen que no. Y la otra sobre el tema de objeciones. A veces el cliente cuando está en silencio, tendemos a sentirnos un poco frustrados porque dice, no, pucha, tengo que cumplir una meta y el cliente no me va a llevar el producto, entonces suele generar un momento de tensión y uno lo que tiene que buscar es no mostrarse desesperado. Entonces aquí también es importante la inteligencia emocional, no demostrar una emoción como de frustración o una emoción de enojo porque el cliente no me quiere llevar el producto. Entonces recuerden bastante eso, practicar en estas partes del proceso de ventas o del ciclo de ventas que le llamamos, en el abordaje, en la propuesta de valor y en el momento de objeciones, no mostrar frustración y desesperación. La siguiente habilidad blanda y que es bastante importante es la negociación y la persuasión. La negociación, bueno, mucha gente la negociación y la persuasión suelen pensar que son la misma cosa, pero realmente son diferentes. La negociación es la forma en que las personas resuelven diferencias y llegan a un acuerdo, mientras que la persuasión es cuando se convence a alguien para que cambie de opinión o tome otra acción que nosotros deseamos. Un ejemplo puede ser, si nosotros tenemos una idea, es convencer a un líder para que lance un evento o convencer a alguien en una negociación, porque tenemos una idea de negocio y necesitamos a alguien que nos promocione. Entonces, aprender a negociar el hecho de qué voy a yo aportar y qué es lo que me va a ayudar la otra persona para meramente cómo lo podemos resolver. No sé si me voy a entender. Meramente la negociación es eso, es como llegar a un acuerdo entre las dos partes para que las dos se beneficien. Mientras que la persuasión es algo completamente diferente, que es meramente hacer que una persona pues tome cierta decisión por algo que nosotros le hayamos dicho, ¿verdad? Vamos a hablar meramente, ahorita vamos a mencionar cuáles son las tácticas de negociación y luego cuáles son las tácticas de persuasión.
En el caso de las tácticas de negociación, lo primero es escuchar las necesidades siempre del cliente, y porque la negociación busca llegar meramente a un acuerdo mutuamente beneficioso. Luego, en otra táctica de negociación es comprender cuándo ceder. Una negociación exitosa pues se requiere un compromiso, pero se debe evitar hacer concesiones que no sean necesarias. Luego está practicar la comunicación abierta y alentadora. La negociación meramente requiere de confianza, de respeto y comunicación constante entre ambas partes. Luego están sobre las tácticas de persuasión. En el caso de las tácticas de persuasión, lo primero es, permítanme. En las tácticas de persuasión, lo primero es desarrollar un argumento claro. Dice. La persuasión consiste en convencer a los demás para convencer a otro. Entonces hay que desarrollar un argumento claro meramente de lo que se está ofreciendo. Luego, desarrollar un razonamiento convincente. O sea, se debe poder respaldar lo que se dice con una lógica sólida o historias emocionalmente conmovedoras cuando se vende. ¿Va? Eso pasa de que estamos atendiendo a un cliente. Yo lo hago constantemente de lo que hago para persuadirlo es que le cuento una historia de una experiencia que haya tenido un cliente sobre un mismo producto que le quiero vender. También en las tácticas de persuasión está lo que es practicar la comunicación asertiva. La persuasión requiere que se adopte un estilo de comunicación bastante tranquila y bastante asertiva. Y eso, en el caso de la persuasión, no mostrarse lo que les mencionaba, no mostrarse desesperado, siempre funciona bastante, o sea, tener así, mostrar tranquilidad para que el cliente no diga, no, ¿y por qué esa desesperación? Lo notan como que es que lo único que le interesa es hacer el cierre de ventas y no apoyarle. Entonces, para persuadir es bastante importante eso, la comunicación asertiva y la tranquilidad con la que uno atiende al cliente. Ahora vamos a hablar de recomendaciones generales. Recomendaciones generales en ventas para tratar de ser mejor vendedor o vender mucho mejor, o saber vender bien. Y una de ellas es que es el gusto y placer de ayudar a los demás. Siempre un vendedor tiene que sentir ese deseo de poder ayudar a los demás y de poder resolver al cliente. Como les decía al inicio, al final, pues vender soluciones, no vender meramente un producto. Entonces, como vendedor, ¿qué vamos a hacer? Siempre tener ese gusto y placer de ayudar a los demás y hacer que los demás pues disfruten el producto o servicio, porque al final pues lo que se busca para el final, lo que buscamos nosotros como vendedor para el cliente es mejorar la calidad de vida del cliente. Otra cosa es siempre el tema de ser proactivo, es decir, siempre tomar una actitud proactiva, no una actitud reactiva de que todo molesta, de que meramente ser proactivo es como ir delante de la jugada, es buscar cuáles son los recursos, buscar cómo voy a vender, por qué canales voy a vender. Entonces siempre adoptar una actitud proactiva, siempre una actitud de estar buscando recursos para poder vender más, no viendo obstáculos o culpando esa actitud reactiva que suele ser culpar el ambiente general de que no estoy vendiendo por esto y por lo otro, no estoy vendiendo porque me está afectando el ambiente, me está afectando el movimiento de ventas, que me está afectando el compañero. Entonces, siempre adoptar una actitud proactiva, nunca culpar
el ambiente u otros factores. Y otra cosa también es el buen humor. El hecho de estar siempre, o sea, de disfrutar meramente lo que hacemos, porque al final las ventas, cuando uno disfruta de vender, entonces ya al final pues el trabajo no se vuelve meramente trabajo, sino que se vuelve algo que, no voy a decir hobby, porque todo trabajo tiene su grado de dificultad, pero cuando se disfruta más el trabajo se vive mejor, porque no se anda cargando con estrés o frustraciones. Entonces siempre un buen vendedor tiene que adoptar lo que es un buen humor. Otra cosa que uno tiene que saberlo bastante en las ventas es sobre el tema de las ventas cruzadas. Y se lo digo así como recomendación general porque en las ventas cruzadas a uno en los trabajos le hacen bastante énfasis de que si uno vende un producto también tiene que tratar del cliente tratar de vender otro producto que vaya a cumplir meramente o le vaya a cumplir completamente la necesidad. Es decir, que si usted le está vendiendo una blusa a la clienta, al hacer la venta cruzada, usted le dice, mira, pero tengo estos zapatos que están en oferta. O cuando uno está vendiendo un artículo de línea blanca, un artículo de tecnología, entonces, mire, le estoy ofreciendo este celular que tiene tales y tales características, pero ahorita tenemos en oferta tales audífonos que le pueden funcionar con este celular porque tiene esto y lo otro. Entonces es importante porque en las ventas cruzadas nosotros también nos acercamos también porque todos los vendedores tienen lo que es una meta que cumplir. Entonces, por medio de las ventas cruzadas, uno también logra llegar a esa meta y también comisionar, que eso al final es lo que siempre busca un vendedor. Otra cosa es hacer enfoque bastante en la gestión. Es decir, el enfoque en la gestión es cómo, si no hay clientes, entonces, ¿cómo yo voy a gestionar clientes? Hacer llamadas, escribirle un mensaje, y eso tiene que ver mucho bastante también con el tema de seguimiento. Pero como les digo, realmente para ser un buen vendedor, lo clave está, como hablábamos desde el inicio, un buen vendedor siempre busca las conexiones con el cliente, lograr meramente fidelización del cliente. Y es eso, todo lo que mencionábamos, ¿verdad? Es el hecho de desde el primer contacto que tenemos con el cliente, adoptar siempre una actitud positiva y aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? El hecho de escucharlo activamente, de poner mucho énfasis en qué posiciones corporales tengo. Otra cosa también el hecho de cómo yo lo gestioné sus emociones. Entonces, al final, eso es lo importante, porque de eso se trata, ¿verdad? Esta capacitación de hoy. Es como los puntos claves de qué es lo que nosotros necesitamos para hacer unas conexiones fuertes y saber vender mucho mejor. Y eso se aplica no solo como vendedor de una tienda, sino que también cuando se tiene un emprendimiento. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna consulta o duda, imagino que sí tienen consultas, entonces pueden hacerlas en ese momento. Algo que no les haya quedado claro, que no me haya dado a explicar. ¿Me escuchan? Sí, Pueden hacer preguntas, chicos, ahorita. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, bueno, esto es una mini capacitación, la verdad, de 1 hora. Recuerden que el tema de ventas es el tema de ventas, es todo un mundo, y entre ustedes más investigan, más se aprende de cosas que uno
no estaba consciente y uno dice, wow, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar lo otro, no me había dado cuenta de esto, no estaba consciente de ciertos comportamientos que yo estaba teniendo en el tema de ventas que limitaba hacer ese cierre de ventas. Y yo les digo que investiguen bastante sobre también para aquellos que están emprendiendo, buscar también, porque hablamos también de un cierre de ventas y es prospectar al cliente. Entonces ustedes tienen que aprender cómo van a prospectar al cliente o qué medios van a utilizar. Ahorita está bastante, es que ahorita es como el boom, como dice, y ahorita son las ventas en línea. Uy, eso ahora, ¿qué negocio no ve uno que es en línea? ¿O qué negocios que en físico que están practicando lo de vender también en línea, en redes sociales? Cuando uno está navegando, han visto que aparecen bastantes negocios de cosas que a uno le ha dado me gusta. Y cuando uno va a emprender, hacer énfasis en eso, cuáles son las herramientas, aparte de saber cuáles son las habilidades que se requieren para ser un buen vendedor, es meramente investigar también eso, los canales. Lo primero, ¿cómo voy a prospectar yo a mi cliente? Bueno, mi énfasis va a ser en clientes que sean de la red de Instagram. ¿Y cómo yo voy a promocionar mi producto? Pues entonces voy a sacar un curso que tenga que ver sobre marketing digital relacionado con el tema de redes sociales. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una publicación? ¿Para cuántos leads lo quiero? Meramente cuál es mi objetivo de campaña, si quiero más seguidores, quiero más clientes, quiero más reacciones, todo eso es súper, súper importante. El tema de ventas eh, es tan extenso que a mí me sorprende. Entonces, entre más investigan, ustedes se van a dar cuenta que realmente se necesita aprender y que entre más ignora uno, o sea, está como por decirlo así frito en esto de venta. Entonces siempre eso es mi recomendación también, que ustedes investiguen, que lean libros, que si van a emprender un negocio, investiguen previamente cómo desean abrir su negocio, a qué tipo de cliente va a ir dirigido, cuáles son, meramente a qué tipo de cliente está dirigido y cómo, y cuáles son esos detallitos chiquitos que tienen que cuidar para lograr a llegar a ese tipo de cliente que ustedes desean. Y el por qué ustedes también se pueden diferenciar de la competencia, porque ahorita todo el mundo se dedica casi a una misma cosa. Entonces, analizar eso también. Como les digo, es todo un mundo y siempre se aprende. Uno medio se lee un artículo y aprendió algo, por poquito que sea, pero se aprende. Entonces, no sé si tienen una consulta, todavía es tiempo. Bueno, chicos, y agradecer el tiempo. Espero que, bueno, ustedes se puedan llevar lo básico. Bueno, esto es lo básico, meramente es como una introducción a lo del tema de ventas. Y espero más adelante poderles ver. Igualmente, pues, uno siempre se está formando. No crean que uno lo sabe todo, porque uno también está en ese proceso de también aprender para poder compartir lo que se ha aprendido. Entonces, Ángel, Gracias. algo que agrega. Ajá, diga. Sí, yo quería agregar que, bueno, dos cositas. Uno de Ujú. lo que comentabas es genial, la verdad, de continuar con capacitarse de diferentes temas. Uno no lo sabe todo, ni lo sabrá, entonces es importante pasar en constante capacitación. Además de ello, ahorita la compañera también mencionó aspectos muy importantes como es el hecho de la globalización, la conectividad y todo ello. Básicamente todos los negocios tienen que tener su presencia digital. Eso es obligatorio. Sí, Negocio que no esté en la red, en internet, básicamente no existe.
Eso es crucial y es bueno ir aprendiéndolo. Ya la compañera también mencionó el tema de marketing. Probablemente para el próximo año implementemos capacitaciones que estén orientadas con ello, parte teórica y práctica, de acuerdo a las necesidades que se logren presentar para poder llevarlos a través del programa. Dice Sara aquí en uno de los mensajes que para la fidelización es importante generar en el cliente lo que es confianza y algo muy Sí, importante es conocer bien el producto, ya sea tangible e intangible, para poder refutar toda negativa por parte del cliente. sí. De parte de Zaida, menciona excelentes recomendaciones y buena ponencia. Felicitaciones para la ponente. Muy bien. Entonces, para completar, ¿verdad? Ya para culminar, perdón, agradecemos a la compañera Génesis por su tiempo, ¿verdad? Por transmitirnos estos conocimientos que sé que son muy valiosos. Muchos están ya con sus negocios, otros pues trabajan en el área, otros desean aprender para poder hacer su negocio en algún momento y todo esto realmente suma. Ese es el objetivo que tenemos a través de nuestros talleres, poder apoyar. Les motivo nuevamente pues, a que, hablando de redes sociales, pues sigan las redes del club y participen del giveaway que tenemos por parte del programa Lion Edu, ¿verdad? Y sin más, pues hemos llegado al fin de este taller. Ya solamente nos queda el próximo domingo con los 2 últimos talleres de esta segunda jornada. Una vez completados, pues nosotros hacemos un listadito para darles un poquito de retroalimentación, un listadito donde aparecen todos los marcajes de asistencia de cada uno de ustedes en cada taller para que lo puedan revisar y notificar si hay alguna desviación. No salió alguno de los talleres que participó, entonces nosotros hacemos la corrección sin problema. Una vez que ya pasa esto, entonces procedemos a la elaboración de los diplomas y se los mandamos por correo electrónico. Se manda un enlace para que puedan buscar su certificado y poderlo descargar sin ningún problema. Cualquier duda o consulta, pues vamos a estar siempre a la orden. Y sin más, pues les deseamos una excelente noche y una semana llena de éxitos. Gracias por continuar estando con nosotros en estos programas de formación por parte del programa Lion Edu. En las dos ya tenemos, esta es la segunda jornada de talleres para aprender a crecer y siempre es un gusto pues poder llevarles a ustedes conocimiento y experiencia como Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. Gracias a todos, que tengan una bonita noche.